le quiero dar un breve bosquejo de la carta de los Filipenses. Hay 4 capítulos en Filipenses y los podemos dividir de la siguiente manera. Así que si usted está tomando apuntes conmigo, puede escribir lo siguiente. El primer capítulo encontramos la introducción a la carta, el saludo, y luego escriba esto conmigo. El avanzo del Evangelio de Jesucristo. El avanzo del Evangelio de Jesucristo. En el primer capítulo, Pablo se dedica no solamente a saludar a los filipenses, sino a hablar de los avances del Evangelio de Jesucristo, empezando con los filipenses y también en sus prisiones. Aún en sus prisiones, dice el apóstol, que esto ha servido para el avance del Evangelio y por eso él se goza. Así que el primer capítulo se puede titular Los avances o el avance del Evangelio de Jesucristo, y lo voy a animar que mientras usted lea el capítulo 1, haga algo conmigo. En el capítulo 1 vemos las prioridades del apóstol Pablo. Ahí vemos la razón por cual él está gozoso en la cárcel. Vemos la razón por cual él está gozoso en lo que Dios está haciendo en los filipenses. Vemos las razones por cual está gozoso aun cuando está confrontado con muerte. En el capítulo 1 habla de la muerte que está cerca. Y quiero que examine ahí y se pregunte, ¿cuáles son las prioridades del apóstol Pablo? Pregúntese cuáles son sus prioridades, porque esas son las prioridades, deben de ser las prioridades de cada creyente que ha sido perdonado en Cristo Jesús. Pregúntense también dónde está encontrando gozo el apóstol Pablo mientras usted lea el capítulo 1. El capítulo 1 se puede titular El avance del Evangelio de Jesucristo. Segundo capítulo. El segundo capítulo se puede titular de la siguiente manera. Cristo, nuestro supremo ejemplo de humildad. Cristo, nuestro supremo ejemplo de humildad. O también puede titularlo de la siguiente manera. Cristo, nuestro supremo ejemplo de servicio fiel al Padre. Servicio fiel al Padre. En el capítulo 2 encontramos ese famoso pasaje donde vemos el Hijo, el eterno Hijo de Dios, humillándose a lo sumo en tomar, aunque él no consideró siendo igual con Dios, cosa con que aferrarse, sino se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre, carne y hueso. Habla de la encarnación. Y luego habla de su vida perfecta, habla de su muerte y su muerte de la cruz y cómo Dios lo exaltó, ¿verdad? Entonces ahí vemos el ejemplo, y Pablo está usando el ejemplo de nuestro Señor y el eterno Hijo de Dios y su humillación para que nosotros sigamos ese ejemplo y servicio a nuestro Dios cuando nosotros somos humillados. Así que ahí vemos ese ejemplo, y algo interesante del capítulo 2 es que esos textos preciosos de la humillación de nuestro Señor Jesús están siendo citados por Pablo usando Isaías. Y no solamente esto, no sé si sabía esto, pero esos textos preciosos de la humillación de nuestro Señor Jesús y su exaltación era un himno de la iglesia primitiva. Ellos literalmente cantaban esa sección hacia nuestro Dios, recordando lo que el Señor Jesús hizo por su iglesia. Está lleno de teología el capítulo 2, está lleno de cristología el capítulo 2, está lleno de quién es nuestro Dios y su amor hacia su iglesia y su lealtad. Así que lo animo a que lo lea también esta semana, recordando el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesús. Y también hay 2 ejemplos que siguen, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. Ahí encontramos esos ejemplos también que son dignos de imitación en el capítulo 2. El capítulo 3. El capítulo 3 se puede titular La justicia solo por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 3, la justicia solo por la fe en Cristo Jesús. Una vez más, la justicia es solo por la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 3 vemos más sobre doctrina. El capítulo 2 obviamente habló de doctrina y el capítulo 1. Pero en el capítulo 3 él se va al Evangelio y habla de lo que los reformadores nos recordaron que era necesario y esencial recordar: sola fide. Solamente por la fe somos salvos. Sola fide, sola gratia, solamente por la gracia de Dios. Solos Christus, solamente en Cristo Jesús.
Y vemos estas doctrinas que no fueron inventadas por la Reforma. Vemos que Pablo está dando un énfasis en estas doctrinas que componen el Evangelio. Y aquí vemos que el recordatorio esencial, que ni usted ni yo podemos ser salvos por las obras humanas. No hay nada bueno en nosotros. Pablo dice que era hebreo de hebreos y que si alguien iba a alcanzar la justicia, seguramente él, por sus obras. Pero eso no es así. Y él dijo que no es posible. Le recuerda a la iglesia. Le recuerda, esto es importante. Él le recuerda porque es esencial recordarnos de estas verdades constantemente. Que la justicia, la manera de ser reconciliados con Dios y ser llamados justos, inocentes, sin culpabilidad, no viene de nosotros, sino es la obra soberana de Dios, rescatando al pecador por medio de Cristo Jesús, y el instrumento es la fe. El instrumento es la fe, y aún esto viene de Dios. Así que ese es el capítulo 3. La justicia es solo por la fe en Cristo Jesús. Y el capítulo 4. El capítulo 4 es las conclusiones. Él empieza a concluir y va a dar lo final. Y va a dar exhortaciones, ánimos y agradecimiento final. El capítulo 4 puede ser titulado de la siguiente manera. Puede ser titulado como exhortaciones, ánimos y agradecimiento final. Como ya vimos en el capítulo 4, Pablo le da agradecimiento a los filipenses por la obra de pensar en él y, más importante, pensar en el Evangelio. El amor que ellos tienen por Dios, el amor que ellos tienen por la iglesia, el amor que ellos tienen para el prójimo, los que están perdidos y no han llegado a conocer a Jesús, ha sido expresado en esta ofrenda. Y él está tan contento por la obra que Dios está haciendo y le escriben a agradecerle. También les da unas exhortaciones. Parece ser que había un poquito de distinción, un poco de división en la iglesia entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Y Evodia y Síntique reciben exhortaciones públicas de Pablo que se iban a leer en la iglesia para que se reconcilien. Tal vez Pablo escribió Filipenses 2 sobre la humillación del Mesías y su servicio al Padre, para que estas dos damas hermanas pudieran recordar que están en servicio al Señor Jesucristo y que el Señor se humilló para rescatarlas a ellas, para salvarlas a ellas, y deben de demostrar ese amor hacia uno y otra. Pero había dos hermanas ahí que no se estaban llevando y Pablo les da exhortaciones. También aquí vemos esos textos que hemos memorizado. Por nada estés afanados, ¿verdad? Dice, sino dejad conocer vuestras peticiones en acción de gracias, ¿verdad? Y también recordamos esa frase hermosa y verdad, que cuando hacemos eso, presentamos nuestras ansiedades en oración, la paz que sobrepasa todo entendimiento nos guardará en Cristo Jesús. Eso se encuentra en Filipenses 4. También el texto que hemos memorizado muchos de nosotros ha sido el texto que meditemos en cosas que son verdades, en lo que es bondadoso, en lo que es justo, que meditemos en estas cosas. Nuevamente esto se encuentra en Filipenses 4. Así que Filipenses 4 puede ser titulado Exhortaciones, ánimos y agradecimientos finales. Eso es un bosquejo breve que tal vez nos puede ayudar a más o menos empezar a estudiar a Filipenses. Hermanos, necesitamos las Escrituras hoy. Con eso deseo terminar. Usted y yo necesitamos examinar las verdades de Dios, porque ahí conocemos los atributos de nuestro Dios. Conocemos a nuestro Dios precisamente. Conocemos quién es Dios. Cómo conocerlo por medio de Cristo Jesús. Y en eso podemos aferrarnos, porque Él no cambia. Eso va a aumentar nuestra fe, va a proveer intimidad y relación con Él, y nos va a ayudar en el contexto donde no hay gozo. Genesis! Sorry. Genesis, I'm almost done and your mouth has to be running right now. Close the door and don't talk. Ese es el bosquejo para el libro.
Esto es un bosquejo breve del libro de Filipenses o la epístola de Filipenses. Ojalá que esto fue beneficial para usted y ahora pueda empezar a estudiarlo por sí mismo. Hablaremos más de Filipenses en los días que vienen. Pero para concluir, sí deseo que recordemos que en tiempos como hoy y en tiempos como los que vienen mañana, usted y yo, cristiano, que ha puesto fe en Jesús, vamos a necesitar recordatorios de las verdades del Evangelio. Vamos a necesitar recordatorios de quién es nuestro Dios. Es por medio de estudiar las palabras de las Escrituras que podemos llegar a conocer a nuestro Dios más íntimamente. Y cuando vienen las pruebas, no vamos a ser fácilmente movidos. Cuando vienen doctrinas contrarias a la verdad, no fácilmente vamos a ser engañados. Necesitamos las verdades. Yo sé que usted y yo hoy podemos regocijarnos en el Señor. Y si se les ha olvidado las razones por qué, Filipenses, hoy el Espíritu de Dios quiere recordarnos que hay gozo en Dios por medio de Cristo Jesús. Así que